luego de rehabilitar las 4 estaciones dañadas por el sismo del martes 19 de septiembre, hoy tomó rumbo de nueva cuenta la totalidad de la línea 12 del metro, la línea dorada. Así fue como reinició su servicio. Desde las 5 de la mañana de este lunes fue habilitado el tramo de la línea 12 del metro que hasta ayer permanecía cerrada tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Las estaciones Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac recuperaron su funcionabilidad después de recibir la rehabilitación correspondiente tras los daños generados por el movimiento telúrico. Así lo informaron el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y el director general del metro, Jorge Gaviño Ambriz, durante el corte informativo de este lunes, y quienes dejaron claro que aunque hay garantía de seguridad, los trabajos de reforzamiento continuarán sin afectar el servicio. Los trabajos que se han realizado hasta este momento en la línea 12, los que se tendrán que seguir realizando, las condiciones de operación. Jorge Gaviño recordó que tras el sismo se detectaron agrietamientos, daños en las flechas de algunas traves, por lo que se determinó suspender el servicio en el tramo afectado hasta reforzar la infraestructura dañada. Es importante señalar que el pasado 28 de octubre se realizaron pruebas con trenes cargados a lleno, simulando condiciones de operación normal, donde se identificó que el comportamiento de los elementos estructurales reforzados, la columna 69 y traves entre las curvas 11 y 12, es adecuado. Gaviño Ambriz informó que por instrucciones del jefe de gobierno se revisan todas y cada una de las columnas del tramo elevado de la línea, de las cuales van supervisadas el 70% hasta el momento. Lo estamos haciendo con ultrasonido y con rayos X para localizar si existe algún viso oculto, alguna falla de origen. Enrique Muñiz, 21 Noticias.